Hola Iglesia, buenos días. Es un gusto tenerte nuevamente aquí con nosotros. Te invito a que ahí donde quiera que estés, con tu familia, con tus hermanos, con tus hijos, juntos podamos adorar el nombre de nuestro Dios. Tenemos un Dios poderoso, un Dios maravilloso y un Dios que es digno de recibir honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
con un corazón dispuesto a aprender y con una mente dispuesta a razonar, a entender, a comprender, a que el Espíritu Santo traiga entendimiento a nuestra vida de lo que tú quieres hablar a cada uno de nosotros. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Saludamos a todos nuestros hermanos, a toda la iglesia que está en casita. Invita a tus seres queridos, invita a tus hijos, a tus familiares cercanos a vernos, a compartir esa palabra que el Señor tiene el día de hoy para ti, porque Dios está atento a todo lo que necesitamos. Te doy la más cordial bienvenida esta mañana, pidiéndole al Señor que abra nuestros sentidos espirituales para escuchar lo que Él tiene el día de hoy para nosotros. Me da mucho gusto compartir contigo en este día y quisiera, antes de iniciar este mensaje, ir a Proverbios 4:20. Proverbios 4:20. El día de hoy la palabra del Señor viene a nosotros como ese bálsamo, como esa frescura a nuestro corazón. Proverbios 4,
Siempre, aunque estés en casa, debes tener tu Biblia ahí a tu lado para leer juntos lo que Dios tiene para nosotros. 4:20. El día de hoy el Señor habla a sus hijos, habla a sus hijas. Y dice la palabra del Señor: hijo mío, está atento a mis palabras. Te pide que el día de hoy estés atento a esas palabras que Él te va a dar, que vas a escuchar. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Amén. Esa medicina, seguramente aquellas personas que el día de hoy tienen alguna dolencia, están pasando por alguna situación de enfermedad o algún síntoma, la palabra del Señor nos dice el día de hoy, es medicina para todo nuestro cuerpo. Yo lo tomo para mi vida. Yo sé que el Señor va a seguir sanándonos, va a seguir restaurando todo aquello que se ha ido deteriorando. Tómala tú también y di, esto es para mí. Esa palabra es para mí, la tomo para mi vida, la tomo para mi cuerpo y soy sano en nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. El día de hoy quiero compartir contigo un mensaje acerca de la gracia de Dios. La gracia de Dios, siempre lo hemos dicho y tal vez tú lo has escuchado. ¿Qué es la gracia de Dios? Es algo que Dios nos da sin que nosotros lo merezcamos y sin que nos cueste. Esa es la gracia de Dios. Y quiero iniciar con una oración poniendo este tiempo en manos del Señor, diciéndole a Dios: Padre, que tu presencia maravillosa el día de hoy esté en este lugar, esté con mis hermanos, con mis hermanas ahí en casa, en donde quiera que estén escuchando este mensaje. Lo ponemos, Señor, en tus manos. Pedimos que tu presencia y que tu Santo Espíritu el día de hoy llegue a lo más profundo de nuestro corazón y hable a nuestra vida. Señor, te necesitamos, por eso el día de hoy estamos aquí. Gracias, gracias, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén, amén. Todos hemos sido niños y yo creo que tú te acuerdas en aquel tiempo cuando eras pequeño, y yo quiero llevarte más o menos a esa edad de unos 9, 10 años, en esa edad en donde el niño se imagina tantas cosas. El niño se imagina volar, el niño se imagina le presentas a un héroe y él cree que ese héroe es lo mejor que pues ha visto, que ha vivido. Quiero comenzar el relato con un relato de una niña que más o menos a los 10 años escuchó una historia, y cuando ella escucha esa historia de ese personaje, a ese personaje lo pone como un héroe. Ella escucha la narración y se imagina, porque los niños así son, se imaginan todo lo que uno les platica y lo toma, y ella quisiera ser o bien buscar a ese personaje, conocerlo, participar con ese personaje. Para ella es un héroe, porque ha escuchado lo que le han platicado, ha escuchado que ese héroe es Dios, y ella escuchó que liberó al pueblo de Israel. Ese héroe tiene un pueblo,
que ama tanto que no quiso que siguiera en la esclavitud en Egipto. Y ella, al escuchar toda la historia, que eso lo podemos ver ahí en Éxodo, ella, en la condición en que está viviendo, quisiera conocer a ese personaje porque quisiera salir de esa situación. Pero ella no se imagina que a los 10 años está viviendo una situación y que más adelante va a vivir situaciones adversas y va a vivir situaciones aún más difíciles. Sin embargo, ella cree que todo lo que ha escuchado ha sucedido, y ella tiene esa fe grande en que un día va a conocer a ese Dios. Tal vez tú has escuchado del Señor Jesucristo y has escuchado que fue enviado a la tierra para darnos una esperanza de vida eterna, y también has escuchado que fue enviado a la tierra para sufrir ahí en la cruz, y ahí se llevó nuestros pecados, perdonándonos. Ahí se llevó nuestras enfermedades. Tal vez tú lo has escuchado, pero ¿cuántas veces hay personas que no conociendo, que no siendo cristianas, han escuchado de Jesús, pero no han creído? Vamos a leer Josué 2:1 acerca de una mujer, acerca de una persona que está esperando que todo lo que ha escuchado sea una realidad. Josué 2:1 nos dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Aquí encontramos, en este relato, en el cual José envía secretamente a 2 espías para reconocer la tierra. Recordemos que esa tierra había sido prometida de parte de Dios hacia su pueblo. Y van a iniciar con Jericó. Van a iniciar a tomar esa promesa que les había dado el Señor, y la primera ciudad que está en puerta es Jericó. Así que esos espías fueron y entraron a la casa de una mujer ramera llamada Rahab, y ahí se hospedaron. Este capítulo no se centra en la labor de los 2 espías, sino en la fe de esa mujer ramera. Y le agradó a Dios. Esa fe de esa mujer agradó a Dios, y la fe de Rahab fue contada por justicia. En el trasfondo de esta historia, el pueblo de Israel había vivido 400 años esclavo en Egipto. Todos salieron y estuvieron 40 años en el desierto. Después enviaron espías a inspeccionar la tierra que Dios les había prometido cuando los sacó de Egipto. Y entraron a la casa de una ramera, y allí se hospedaron. Ahora, imagínate, ¿qué hubiera pasado si las esposas de estos 2 espías se daban cuenta que precisamente llegaron a la casa de una ramera? ¿Qué le dirían a estos hombres? Oye, ¿que no había otro lugar en donde quedarse? ¿No pudieron haber buscado algún lugar para turistas? ¿Por qué precisamente a esa casa? Y la verdadera razón es algo mayor que una mente natural pudiera pensar. Y la razón fue que en esa ciudad había una mujer de gran fe,
Y no solamente tenía fe, sino que tenía los recursos para preservar la vida de estos espías y salvar la de los creyentes de Dios en el pueblo de Israel. Esa fe está ligada a ti el día de hoy. ¿Por qué? Porque esa mujer se convirtió en una de las precursoras de Jesús, el Salvador del mundo. Y esto es lo que tenemos que ver el día de hoy, que es que el pasado de esa mujer, ahí había una historia, pero esto no detuvo su destino. Y sabes, en muchos de nosotros, en nuestro pasado hay una historia, pero eso no obstaculiza nuestro destino. Los hombres acudían a Rahab, pero no lo hacían por recibir un consejo. Ella no era psicóloga, ella no conocía de finanzas, entonces los hombres no iban ahí por recibir un cierto tipo de consejo. Ella solamente prestaba un tipo de servicio, un servicio que se dice, ella ejercía la actividad más antigua de la humanidad, vendía su cuerpo. Esa mujer, vuelvo a repetirte, cuando era una niña, escucha la historia de cómo fue que Dios sacó a los hijos, a su pueblo de Egipto. Y ella día a día recordaba, sobre todo cuando ya estaba ejerciendo este oficio, porque se dice que en esos tiempos las mujeres no elegían ese oficio porque ellas quisieran o porque tuvieran alguna necesidad, sino que eran a veces obligadas por los padres. Y los padres veían algo muy normal, que era un oficio a que se iban a dedicar a sus hijas. Lo malo es cuando las mujeres que se dedicaban a esto se enfrentaban a la sociedad. Y la sociedad, que sabía a qué se dedicaban, las rechazaba, las señalaba, porque una mujer ramera no vestía igual que las demás, se ponía otros colores en su vestimenta, en sus túnicas. Y obviamente toda la gente sabía a qué se dedicaba, sabía que cuando iba caminando en la calle era una mujer impura, una mujer a la que no tenía que acercarse ninguna otra persona. Y yo creo que nosotros de pronto nos vemos en ese espejo, porque antes de conocer a Cristo, tal vez éramos igual. Había gente cercana a nosotros que no quería hablar con nosotros porque sabía a qué nos dedicábamos, sabía cómo éramos, sabían de nuestro carácter o de nuestras costumbres. Esta mujer, al paso del tiempo, se acordaba, sobre todo cuando era rechazada, sobre todo cuando ella recibía las habladurías de las personas, las críticas de las personas, ella se acordaba de ese héroe que había escuchado alguna vez, que había sacado a su pueblo de Egipto. Y seguramente ella decía, si yo conociera a ese héroe para que me saque de esta situación. Pero pasaban los años y ella seguía tal vez igual o aún más sumida en ese desprecio, en ese sufrimiento, porque incluso la familia seguramente la rechazaba. A medida que pasaba el tiempo, ella escucha
por dónde viene caminando el pueblo de Dios. Está en el desierto, pero va a tomar una tierra que Dios les ha prometido. Ella escucha cómo el pueblo de Dios entra en batalla, destruye a un rey, después destruye a otro rey. Y yo me imagino cuando ya casi a llegar los 40 años, ella escucha que el pueblo de Dios va avanzando hacia su ciudad. Y sabía que esa ciudad le pertenecía al pueblo de Dios. Ahí cuando las noticias se vuelven más fuertes, cuando el rumor de que el pueblo viene, entra en un pánico la ciudad de Jericó, que incluso aquí la palabra de Dios nos dice que el rey estaba tan acongojado porque sabía cuál era el destino de esa ciudad. Ella se da cuenta que ese héroe está por llegar a esa ciudad, pero ella no teme al igual que todos los demás. Ella no teme al igual que los gobernantes. Ella sabe que si llega el pueblo de Dios, ella se va a buscar la manera para acercarse y preguntar: ¿cómo puedo yo ser parte de ese pueblo? Porque si liberó hace 40 años a varios millones allá en Egipto, ¿cómo no me puede dar la libertad que yo quiero, que yo necesito en mi ser, en mi persona? Ahora, ella estaba consciente de cuál era su profesión, cuál era ese oficio, y sabía que posiblemente pues iba a ser también rechazada. Pero ese pensamiento pasaba muy vago por su mente, porque ella tenía más fe que temor. Y así es cuando ve a estos hombres que vienen, que son parte del pueblo de Dios. Ella ve la oportunidad y la toma para disfrutarla, pero aprovecharla antes que nada. ¿Por qué? Porque sabe que estas personas, si ella ayuda a esas personas, está ayudando al pueblo de Dios, y Dios la va a ver con misericordia. Hay muchas personas que viven atadas. Y esa atadura tal vez se las han dejado sus mismos familiares. Escuchan todo el tiempo que son pecadores, que son malas personas, que son pobres, que tienen mal carácter. ¿Cuántas personas de niños fueron marcadas por la violencia, por el abuso sexual, por el abandono de parte de los padres? Personas huérfanas, tal vez con alguna enfermedad de nacimiento, una vida de escasez, falta de estudios, o ser la burla de muchas personas, pensar que esa situación no puede cambiar. Rahab nos enseña a vivir una vida de éxito si tenemos fe en Dios, sin importar el pasado que tengamos, sin importar lo que hayamos vivido o a lo que nos hayamos dedicado. Si Rahab, viviendo en una época donde no había oportunidades, pudo ser transformada por su fe, tú también puedes. Sin importar todas las cosas que te limitan en el pasado, puedes lograr romper esos patrones y cambiar tu estilo de vida. Aún más, no solamente tú, puedes ayudar a otras personas a romper ese pasado que les ata.
puedes ayudar a tus familiares, puedes ayudar a aquellos que están sufriendo también el oprobio. Los espías fueron llevados a la casa de Rahab por Dios sin saberlo, a la casa de la única persona que tenía fe en el Dios de Israel. Josué 2:2 nos dice: y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Hasta ahí ya los habitantes de Jericó sabían que Israel tenía una promesa, y la promesa era recibir esa tierra que estaban ocupando ahora estos habitantes de Jericó. Rahab también lo sabía. En el siguiente verso está en Josué 2:9. Dice Rahab: sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado, pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Y sabemos lo que les hicieron a Sehón y a Og, los dos reyes amorreos, al oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. Rahab estaba perfectamente enterada. Ahora, no solamente es suficiente conocer la historia de Dios o lo que hace Dios. En ese momento ella toma una decisión. Es decir, sabe que Dios puede hacer un cambio, sabe que Dios puede hacer una transformación, pero ella dice: ahora yo lo quiero y yo me decido a tomarlo y me decido a ser diferente. Ella ya estaba viendo la realidad de un Dios en el que había creído cuando tenía por allá escasos 10 años. Había pasado bastante tiempo y ahora ve que se iba a hacer realidad el conocer a ese Dios. Solo algo que ella tenía que hacer es decidir salir de esa situación, dejar esa situación y ahora obedecer lo que Dios le estaba ofreciendo enfrente. En Josué 2:11 nos dice: no es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas, pues el Señor su Dios es el Dios supremo, arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo Rahab? Que tal vez el corazón estaba lleno de temor. Y así, todos nosotros, tal vez nuestro corazón estaba lleno de temor. Pero hubo que tomar una decisión. Es decir, tenemos que ser decididos. Y ahora, tal vez tú todavía estés en cuarentena, tienes que ser decidida, tienes que ser decidido. Rahab, en la casa de Rahab vivía su padre y vivía sus parientes, sus hermanos, sus hermanas, no sé cuántas personas. Ella les hubiera dicho a los espías: me quiero ir con ustedes. Pero no hizo eso, se acordó de su familia. Dice: yo me voy, me llevo a mi padre, me llevo a mis hermanos.
¿Qué quiere decir esto? Les compartió, les platicó a todos sus hermanos, les platicó a la familia de que venía un Dios y que ahí ya estaba la oportunidad de ser diferente. Porque quiero decirte que también sus familiares eran señalados, también sus familiares estaban viviendo en el oprobio, tal vez en la vergüenza de tener a una hija ahí en casa y a lo que se dedicaba. Y ver que entraba un hombre y entraba otro y entraba otro, y toda la ciudad sabía que el padre o los hermanos o quienes estuvieran en esa casa estaban de acuerdo en lo que hacía Rahab. Rahab también era una mujer inteligente. Josué 12:12 nos dice: ahora júrenme por el Señor que serán bondadosos conmigo y con mi familia. Ya les di mi ayuda. Denme una garantía de que cuando Jericó sea conquistada, salvarán mi vida y también la de mi padre y mi madre, mis hermanos y hermanas y sus familias. ¿Te das cuenta? Una mujer decidida, pero no solamente a tomar la oportunidad que se le estaba presentando en ese momento, sino también ayudar a toda su parentela. No me voy sola, acuérdense de mí y acuérdense de mi padre, de mi madre y de todos los que viven conmigo. Quiere decir, cuando vengan a esta ciudad, cuando ya la tomen, acuérdense de que yo confío en Dios. Tanto confío que les di al ojo, los salvé del rey. Rahab ya no es más una ramera, sino una heredera del propósito de Dios. Dios borró su pasado y escribió para ella una nueva historia. Tú puedes ver por allá en Hebreos, en donde están todos los grandes hombres de fe. Hebreos 11:31 nos habla: por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Sabes? Varón, mujer, que estás escuchando este mensaje, todo aquello que nos ha lastimado es posible que nos esté apartando de la presencia de Dios. Es posible que incluso algunos nieguen de la existencia del Señor. Pero hemos escuchado de Dios, hemos escuchado de Jesús, hemos escuchado que el Señor envió a su Hijo para que todo aquel que en Él creyera tenga la oportunidad de ser diferente. Primero aquí en la tierra, posteriormente allá en el cielo. No es suficiente con escuchar una historia. No es suficiente con escuchar que el Señor Jesús fue a una cruz y fue crucificado. Lo más importante es creer que Él nos va a sacar de esa situación, que nos va a sacar de esa enfermedad, que nos va a sacar de ese oprobio, que va a quitar todo aquello que nos está perjudicando. Y las demás personas van a ver cómo el Señor transforma nuestros corazones, transforma nuestras vidas. Eso es gracia. La gracia de Dios, porque no lo merecemos. ¿Quién por su pasado va a merecer el llegar para que Dios lo reciba con los brazos abiertos? ¿Cuánto nos costaría si hubiera un precio por pagar para que
fuéramos transformados, fuéramos diferentes. En esta mañana, el Señor nos enseña que Dios pone en nosotros una nueva historia con todos aquellos que se atreven a creerle. Pone en nosotros y tiene el poder para borrar nuestro pasado. Tiene la autoridad y el deseo de escribir un nuevo presente. Su palabra nos dice: las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas todas nuevas. Tal vez estamos cruzando por una situación complicada, pero has escuchado de Dios, y has escuchado de Jesús, y has escuchado que es el Hijo unigénito que Él envió para darnos salvación y una promesa de vida eterna. Y que mientras nosotros vivamos aquí en la tierra, Él ha dejado su palabra para que a través de ella nosotros seamos transformados, seamos diferentes y tomemos esa tierra que Él ha prometido. Tal vez físicamente sea el mismo territorio, pero va a ser diferente porque hace una conversión totalmente en nuestro corazón. Si en nuestro corazón había odio, el Señor pone amor. Si en nuestro corazón había un carácter hostil, el Señor transforma ese carácter. De tal manera que de aquí en adelante ya nadie te va a llamar como te llamaba. Si hay un arraigo en el alcohol o en las drogas, confía en el Señor y Él te va a sacar de esa situación. ¿Porque lo merecemos? No, es por gracia. Lo único que quiere el Señor es que tú le creas, que tú creas en Él, porque Él va a hacer todo ese cambio. Cuando se fueron los espías, que por cierto, la mujer vivía a la orilla de la ciudad, y los espías se descolgaron en el muro para poder escapar. Ella les dijo: voy a colocar un cordón rojo. Cuando ustedes lleguen y destruyan la ciudad, esa es mi casa, no la toquen. Y se convirtió en una mensajera de buenas noticias. ¿Qué quiere decir el color rojo? La sangre de Jesús. Hemos escogido la sangre de Jesús. Y ahí donde está la sangre de Jesús hay perdón de pecados, hay sanidad. Él se llevó en esa cruz todo lo que nos afectaba y toda nuestra vida pasada. Ya nadie más nos dirá o nos señalará de qué éramos o a qué nos dedicábamos. Rahab convenció a sus padres y familiares de la oportunidad de poder vivir, de ser diferentes como integrantes de la familia de Dios. Tú lo puedes hacer. Tú puedes llegar en este tiempo con tu familia y decirle: también ustedes tienen la oportunidad. Y tú puedes ser el portador o la portadora de esas buenas noticias. Si tú has creído a Dios y Dios te ha transformado y Dios te ha ayudado a salir de toda esa situación en la que estabas viviendo y ahora vives diferente, tú puedes decir a tu familia e invitarles, convencerles de que vivan una nueva vida.
una vida transformada, que estén en una nueva cultura y con un nuevo Dios, el Dios verdadero, el Dios que nos da paz, que nos da sanidad, que nos da libertad, que envió a su Hijo para que nosotros fuéramos libres y ya no estuviéramos más en esa esclavitud. ¿Por qué? ¿Porque lo merecemos? No. Porque creemos que Dios puede hacer esos cambios en nuestras vidas y puede hacer una transformación completa para que nosotros también ayudemos a otros a ser transformados. Yo quisiera que hiciéramos una oración. Si tú nos miras este video y no has reconocido a nuestro Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, es una oportunidad de que tú creas en esta mañana y le digas y repitas conmigo esta oración. No por repetir la oración ya formas parte del pueblo de Dios. Es por creer que el Señor Jesús vino a dar su vida y vino a dar todo por ti y por mí. Es creer en Él, creer que Él puede hacer esos cambios, que Él puede hacer la transformación. Y si tú crees, puedes decírselo a través de esta oración. Señor Jesús, he caminado en este mundo siendo rechazado, viviendo una vida que ha sido una vida difícil. El día de hoy, Señor, te pido perdón por todo aquello que he hecho mal. El día de hoy reconozco que tú fuiste a la cruz para quitar esos pecados. El día de hoy creo en ti. Y te pido, Señor, que seas mi Señor y mi Salvador. Y que tu Santo Espíritu more en mi corazón y desde ahí hagas esa transformación que necesito. Que quites todo el oprobio y me hagas una nueva criatura. El día de hoy abro mis brazos y te recibo en mi corazón. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú has creído, no dejes de conectarte con nosotros. Si tienes alguna duda cómo seguir adelante, envíanos un mensaje y nosotros te guiaremos en ese camino que Dios quiere para nosotros. Y ahí es donde tú vas a ser transformado, transformada. Y esta mañana también quiero orar por nuestros hermanos, nuestras hermanas que han sido fieles en traer sus diezmos y ofrendas a este alfolí. Yo quiero orar para que las ventanas de los cielos sean abiertas y sea derramada bendición que sobre y abunde, así como lo dice ahí en Malaquías. Padre, y en nombre de Jesús te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que han confiado en ti, que creen en ti y que han creído, Señor, también en que trayendo su diezmo y sus ofrendas, Padre, tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendición que sobre y abunde. Bendigo sus vidas, bendigo sus trabajos y te pido, Dios, que pongas delante de ellos nuevas oportunidades, que no falte nada en sus hogares, que todas sus necesidades sean cubiertas. Gracias, Señor, en nombre de Jesús.
Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Saludos a tu familia, saludos en casa. Un fuerte abrazo desde Centro Cristiano Naucalpan. Nos vemos próximo domingo.